Y a continuación el doctor Ernesto Márquez, quien es un excelente patólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, nos va a presentar un caso clínico sobre evaluación invasiva o no invasiva. Buenos días. La intención de presentar este caso es tratar de aterrizar varios de los comentarios que nos han dado en las pláticas previas. Y es un caso que considero típico, relevante. Se trata de un hombre de la Ciudad de México, 42 años, es un trabajador del sistema del metro de aquí de la ciudad, y lo único que tiene en cuanto a sus antecedentes familiares lo de relevante es que su abuelo falleció por cirrosis, una cirrosis la cual su etiología no fue conocida en su momento. Él es el típico paciente que nos comenta el doctor Uribe, sedentario, consume alcohol en forma de cervezas, 2, 3 los fines de semana, no fuma, no usa drogas intravenosas, no tiene antecedentes de transfusiones, es un paciente heterosexual, ha tenido 4 parejas sexuales, y sus comorbilidades es que es obeso, más o menos él decía en la historia que aproximadamente a una edad, a los 20 años, llegó a tener un peso de hasta 127 kilogramos. Ningún antecedente quirúrgico. Y este paciente no fue referido por su médico de trabajo por unos resultados anormales en un check-up que le hacen en su trabajo bianual, y al interrogatorio básicamente lo único que dice es que me siento cansado en todo momento, su única sintomatología. La exploración, lo que tiene de relevancia, TA 130/90, lo pesamos, 106 kilos, ya menor conforme han pasado los años, ha bajado aproximadamente 20 kilos, tiene un índice de masa corporal actual de 32 y lo único que le veíamos era una cierta palidez cutánea, acantosis y sin edema. Y aquí una pregunta que quisiera hacer: ¿deberíamos de hacer escrutinio para este tipo de pacientes de enfermedad por hígado graso? Doctor Velarde, ¿qué opina? ¿O sea, escrutinio para pacientes de este tipo de alto riesgo? Ya tiene obesidad y tiene hipertensión, ya tiene que valorar la infiltración grasa o documentarla, resistencia a la insulina si lo tienes, y lo que mencionamos, fibrosis. Perfecto. Muy bien. Actualmente, doctor Uribe, ¿usted le haría, qué opina de hacer escrutinio a todos los pacientes con estos riesgos metabólicos? Hacer escrutinio para hígado graso. Es básico hacer medicina interna ahí, saber por qué es la insulina, saber hacer todo el patrón, no solamente porque tenga hígado graso, sino porque tiene otra patología. Importante. Sí. En este caso, bueno, lo que está recomendado aunque no mucha evidencia, recomendaciones de expertos, es que les hagamos escrutinio para hígado graso. Existen 2 recomendaciones. Las guías americanas es que se haga el escrutinio a todos los que son diabéticos, tener un alto índice de sospecha para estratificar la enfermedad, y como bien nos decía el doctor Velarde, sobre todo enfocados en la fibrosis. Sin embargo, la población es tanta que, y además sin existir un tratamiento farmacológico efectivo, algunos dicen, bueno, le hacemos un escrutinio, pero no va a haber mayor intervención que la que ya debe de tener, que es los cambios en el estilo de vida. Por su parte, las guías europeas, ellos lo que recomiendan es que sí se haga un escrutinio de hígado graso en aquellos que tengan un alto riesgo cardiovascular. Regresando al caso clínico, bueno, este es su... Sí, doctor.
completamente de acuerdo. Es un tema bastante todavía controversial, sí, doctor. ¿Ustedes le harían el fibroscan a todos o le harían la prueba de los SCORE y de ahí definirían si le hace fibroscan o no le hace fibroscan? ¿Usted qué dice, doctor Velarde? ¿Fibroscan a todos? A ver. No, lo que pasa es que, por ejemplo, el doctor Uribe lo tiene en el consultorio. ¿Sí, no, doctor? Y la doctora Graciela. Si lo tengo ahí, yo creo que es una buena herramienta, no invasiva, pero acuérdense que el fibroscan solamente va a hacer evaluación de fibrosis, de rigidez. Si yo quiero que documentar esteatosis o infiltración por grasa, mi aparato, y no todos, debe tener la sonda CAP, el parámetro de atenuación controlada, para que nos cuantifique algo grasa. Pero se recomienda hacer combinación de otros biomarcadores indirectos, que hay calculadores también, pero también hay unos que detectan solamente fibrosis y otros que nos pueden orientar a que tiene grasa. O sea, la detección de grasa hasta ahorita, la mejor, aparte del estándar de oro imperfecto, que es la biopsia, sería el CAP o la elastografía por resonancia. Entonces, la pregunta más sería, en este paciente, yo creo que de manera inicial sería documentar, ya tiene elevación enzimática, sí. Tiene elevación enzimática, porque también, ojalá y comentes, para ya no quitar tiempo, que tú comentes los valores normales de AST y ALT. Muchas veces los laboratorios lo reportan muy alto, y los vemos y decimos, trae 40, 45, está bien. Y ya hay estudios que la LT, tanto en hombres como en mujeres, es diferente. Y ahí Le atinó, doctor, 40 de ALT. Para mí ya es muy importante ese valor. Está alto, es un hombre y está alto, para mí. No sé si alguien quiera. Sí, doctor. La generación 510 y la 530 de fibroscan te permite ya, el CAP sobre todo en el 520. Sí, pero hay un por eso. Los primeros modelos no venían no tenían incluido. Bueno, pues este es el resultado de su check-up que le hicieron en su trabajo. Llama la atención una anemia microcítica hipocrómica, tiene 11,4 de hemoglobina. Recordamos que un paciente lo único que refería es que se sentía algo cansado, con un perfil de hierro francamente ferropénico. No se conocía en este check-up, resulta ser diabético, tiene una glucosa de 141, le piden una glucosilada, está en 6,1, perfil tiroideo normal, y estas pruebas de funcionamiento que efectivamente es llamativo, este nivel de ALT. Actualmente se recomienda, o que lo normal, el término normal de ALT en mujeres es de 19, hombres 38, y un paciente obeso con una ALT de 40 tiene una muy alta probabilidad de tener hígado graso. De tal forma que tenemos un paciente de muy alto riesgo hasta el momento, y lo que primero debemos de buscar es si tiene hígado graso, si tiene simplemente esteatosis. Aquí nada más para comentar algunas diferencias que existen con respecto a los métodos diagnósticos de esteatosis y ciertas diferencias que pueden presentar entre si los enfermos son diabéticos o no. Vemos cómo la sensibilidad por ultrasonido es diferente al CAP y a la resonancia magnética, pero dentro de todos estamos todos de acuerdo que el CAP sería como el método con una mayor sensibilidad, aunque tenemos la desventaja de no tanta disponibilidad. De tal forma que a este paciente, su médico nos lo envió con este ultrasonido, que básicamente lo que nos reportan fue esto, una esteatosis grado 1, aquí parece un comparativo contra la corteza renal del riñón derecho, pues que sí se ve en comparación algo esteatósico, la vía biliar normal y un vaso con 12 centímetros. Aquí es cuando nos llega a nutrición, ellos nos lo envían precisamente porque nosotros tenemos el fibroscan y nos piden
una evaluación de este paciente. Interrogamos a profundidad la cuestión del alcohol y no nos sigue mencionando lo que habíamos comentado, 2, 3 cervezas por semana. Le hacemos estudios para hepatitis C, está negativo, medicamentos, actualmente nada más nos llega con hierro, ya le han iniciado tratamiento con metformina. Por esta ferropenia nosotros decidimos descartar la enfermedad celíaca, se descartó y normalmente en este tipo de pacientes descartamos también enfermedad de Wilson. O sea que es un paciente completamente metabólico. En nutrición llegamos a utilizar algunas preferencias entre los hepatólogos, pero esto es lo que tenemos. Tenemos estos métodos no invasivos, los séricos, que como comentó el doctor Chávez son muy fáciles de utilizar, y tenemos la elastografía. Doctor Velarde, ¿usted qué le haría? Tenemos todo esto, Le hago todos. todos. Todo el cálculo de todos estos. Porque son prácticos y son herramientas que están a la mano, ¿no? Fibrotest es una prueba que el doctor Poinar por ahí patenta, pero que ya está descifrada la fórmula matemática, ¿no? Pero si no, cuando vemos FIB4, APRI y Alpha Score está al alcance de todos, aunque no estemos en nutrición. Y ya valoramos lo que ya dijimos, la elastografía de transición. O sea, yo creo que podemos calcular eso, pero para… Perfecto. Con este paciente, bueno, nada más recordar que la elastografía de transición, el FibroScan, es un excelente método no invasivo. Nosotros, al tenerlo disponible, lo preferimos porque a partir de un corte que algunos dicen 7,5, 8, pero en general a partir de 8 en adelante ya es un paciente que tiene una fibrosis avanzada y la verdad es que es bastante preciso, alrededor de un área bajo la curva de 85% más o menos. Adicionalmente, tiene otras ventajas, predice el riesgo de descompensación y complicaciones y correlaciona bien con la presión portal. Entonces, de tal forma que de estas modalidades que tenemos, pues nosotros de primera instancia a este paciente, lo que le hicimos fue un FibroScan que fuimos a revisar y traemos la fotografía de su estudio. Creo que el doctor Chávez tuvo que retirarse, pero es un estudio primero, efectivamente, lo que tenemos que evaluar es la calidad del estudio. El estudio se hacen 10 mediciones de la rigidez y posteriormente simplemente el software nos da la mediana. Y el doctor nos comentaba que para ver un estudio de calidad deberíamos de tener un IQR bajito, que es en este caso. De tal forma que es un estudio bueno. Lo que nos dice es que tiene 4.6 kilopascales y adicionalmente el CAP, sí nos lo da elevado, en 3.23. ¿Cómo lo interpreta, doctor Velarde? Como que me trae a raya el doctor, ¿eh? Trae el micrófono, por eso. Pero ¿sabes qué? Como es caso clínico interactivo, tú tienes aquí alguien que va a comentar. A ver, Nico. Ahora sí, como dice, ¿verdad? Ya la repartió. Le quedó grande y le repartió. Bueno, pues en este caso, como comentabas y como se vio en la plática anterior, bueno, en este método en el que estamos viendo tanto la medición de la fibrosis como el depósito graso, pues vemos que es un paciente que tiene una gran cantidad de grasa depositada por este valor que tenemos aquí de 323. Supongo que se hizo con la sonda XL, porque también habría que comentar eso, que hay pacientes, como yo comprenderé, que tenemos un índice de masa corporal alto y que con una sonda mediana de repente no es sencillo y no es fácil pues determinar exactamente el CAP. Entonces, bueno, si se hizo con la sonda XL, pues bueno, ahí está. Y en relación al grado de fibrosis, pues bueno, tiene 4.6 kilopascales, en el que podríamos decir que el paciente pues está en un F2 tal vez, y bueno, no tendría una fibrosis tan significativa en este momento con ese resultado, ¿no? Algo importante, digo, igual y vale la pena,
La profundidad que una sonda convencional tiene es más o menos 6.5 centímetros. Y el FibroScan, para los que no estemos familiarizados, es un estudio de ultrasonografía, es un tipo de emisión de ondas que lo que hace es valorar la transmisión del impulso de las ondas de sonido, y si el hígado está rígido, esa transmisión de ondas es diferente, se mide en kilopascales, y esto también los europeos empezaron a usar un tipo de FibroScan en los quesos para ver el grado de añejamiento, porque se ponen duros, ¿no? Entonces lo traspolan y empiezan a buscar esa rigidez. Este paciente tiene esteatosis, tiene más de 250 decibeles, ahorita lo va a comentar él, pero la fibrosis no es lo que tiene mayor impacto. A ver, el doctor va a comentar algo. Sí, hay cosas importantes en este FibroScan. Para empezar, fíjense, tiene buen IQR de 17. Y hay datos indirectos que desde que vemos el FibroScan, si se dan cuenta, la línea está segmentada. Entre más esté hacia aquel lado, podemos decir hacia la derecha de nosotros, menos fibrosis. Ese paciente nada más con ver, sin saber si está en S1, S2, S3, ya podemos más o menos decir, ese paciente no tiene fibrosis o no tiene gran fibrosis. Yo pienso que este paciente es un S3, F0A1. Doctor Uribe. En el ultrasonido, Técnica. en el ultrasonido nos decían, Que ya todo el mundo use FibroScan, porque hace 15 años que lo trajimos a México, todo el mundo se burlaba de Médica, que no lo teníamos, ¿no? Lo que dice el doctor es muy prudente. Cuando la onda, que es una onda de choque modificada, atraviesa el tejido, se tarda un tiempo en atravesarlo. Entonces, eso da la curva, entre más largo esté hacia la derecha el estado de la onda, quiere decir que está más sano el hígado. Entre más paralelo esté a la línea basal de la izquierda, más errático está el hígado. Entonces, casi que sin decirle mucho al paciente, viendo la onda cómo está, pueden saber si está muy fibrótico o poco fibrótico, ¿no? A mí me parecería que está en F0, porque no tiene suficientes kilopascales. Y que es raro esta imagen, les debo decir, ¿eh? sí, Muy raro que sea, yo no me acuerdo más que uno o dos casos así tan nítidos, en los que hay nada más grasa y no hay fibrosis, ¿no? Generalmente van conjuntos. La revisión que propuso el doctor sirvió muchísimo, porque demostramos que un paciente tenía resistencia a la insulina, tenía hemoglobina glicosilada alterada, era diabético y tenía 40 de grasa. Creo que fue una muy buena decisión hacerle la revisión. Es siempre una decisión. y nos sorprendimos más, voy a terminar nada más el caso, nos sorprendimos un poco más, porque como bien nos decía el doctor Velarde, que podríamos utilizar un segundo método no invasivo. Nos llamaba mucho la atención que en el ultrasonido nos daban que tenía, si no una esplenomegalia marcada, ya un cierto 12, 13 centímetros en la longitud del vaso. Nos quedaba un poco la duda. Entonces, pues dijimos, bueno, vamos a aplicarle pues un sérico. Vemos que a nosotros nos gusta utilizar NAFLD Score o FIB4, son muy fáciles y lo tenemos disponible. El NAFLD Score, utilizamos todos estos 7 parámetros. Para el fibrosis de 4 puntos se utilizan estos 4, los 2 están disponibles, se interpretan acorde a estos resultados y se lo aplicamos. En este caso nos gusta usar 2 métodos no invasivos, entonces como el doctor Chávez había dicho, este está en internet, muy fácil de introducir todos los parámetros y nos da un resultado de 2, que en este caso teníamos unos resultados discordantes. ¿Qué pasó con el FibroScan? ¿O a cuál le creemos? ¿Qué hacer en este caso? Lo decidimos y estábamos planteando paso a seguir, adicionales a los cambios al estilo de vida, algún tratamiento farmacológico, una endoscopia, biopsia.
Le hicimos estas dos, le hicimos una endoscopia, no tenía varices esofágicas, tenía ectasias vasculares antrales, que era la causa del comienzo de esta anemia ferropénica, pero la biopsia hepática, esta sí nos dio luz en esta tinción tricómico de Masson, aunque no son unas fibras muy gruesas, pues definitivamente ya hay nódulos bastante bien formados, de tal forma que ya es un paciente cirrótico. Nuestra teoría, ya después este paciente, por algún motivo que regresó a urgencias y se le tuvo que hacer una tomografía de abdomen, se encontró que ya empezaba a hacer un poquito de ascitis. Entonces no sabemos si esto fue lo que contribuyó a ese resultado del FibroScan, pero bueno, ese es lo que en algunos momentos nos podemos enfrentar en la práctica. Por último, esta es la recomendación que normalmente hacemos. Pacientes con ALT o un ultrasonido normal, pacientes diabéticos, esto es lo que tendríamos que hacer, evaluación periódica, generalmente un ultrasonido cada 2 años. Pero si son pacientes que son de alto riesgo, diabéticos de larga evolución o que tengan ALT o el ultrasonido anormal, en esto lo importante es evaluar si tienen fibrosis o no. Lo podemos evaluar con métodos tan sencillos, los séricos, o si lo tenemos disponibles, el FibroScan, y tendremos en este momento 3 resultados. Altos riesgos de fibrosis, en este caso quizá lo más prudente si sea referir al hepatólogo y considerar biopsia hepática, o bajo riesgo de fibrosis, y este es un paciente que le podríamos dar seguimiento. Y nos habían comentado el doctor Chávez que si hay un grupo 20-30% que con los métodos no invasivos no logramos tener, si ya es de alto o de bajo riesgo, son intermedios, y en estos casos es en los que hay que valorar el realizar una biopsia hepática. Muchas gracias.